El 10 de junio de 2023, el Manchester City tocó el cielo. Parecían invencibles, una máquina perfecta que finalmente había conquistado Europa, pero irónicamente, ese pico máximo fue el inicio de su caída. ¿Cómo pasó el equipo más temido del mundo a ser un conjunto predecible y vulnerable? Hoy analizamos la involución del Manchester City. Para llegar a ganar su primer trofeo de Champions League, el Manchester City recorrió un camino de 143 años desde su fundación. Sin embargo, no vamos a ir tan lejos. El verdadero camino hacia la Champions tiene dos fechas clave que lo cambiaron todo. 1 de septiembre del 2008, el inicio de la era dorada. El club es comprado por el jeque árabe Mansur bin Zayed por 150 millones de libras, el último día del mercado de fichajes. El equipo pobre de Manchester City de repente se convertía en el equipo más rico del planeta. Ese mismo día llega la primera inversión que rompe el mercado y empieza a transformar al Manchester City. Robinho, delantero brasileño del Real Madrid, ficha por el Manchester City y cumple su deseo de abandonar el club blanco en el último momento. El Madrid cierra así el culebrón Robinho, quebradero de cabeza en los últimos días, y recibe por su traspaso 40 millones de euros. En aquel 2008, el Manchester City era a ojos de la élite europea un club invisible. El mismo Robinho años más tarde confesó que pensó que iba al Manchester United, pues ni sabía que había otro club en la ciudad. Entre 2008 y 2016, el Etihad Stadium vio desfilar una constelación de estrellas. Tras Robinho, el siguiente fue Carlos Tevez, que llegó del United y fue anunciado de manera épica. El City puso carteles gigantes en la ciudad que decían "Welcome to Manchester", con la foto de Tevez, una campaña en la que burlaron al United porque su estadio, Old Trafford, técnicamente no está dentro de los límites de la ciudad de Manchester. Luego de Tevez, figuras como Yaya Touré, David Silva, el legendario Kun Agüero o el histórico Kevin De Bruyne también llegaron. Con ellos vinieron los títulos locales, pero a pesar de los millones en la Champions, el City era un equipo ingenuo, sin alma y sin estilo definido. Los dueños entonces entendieron que para ser los reyes del continente necesitaban un cerebro que cambiara la cultura del club para siempre, y así llegamos a la segunda fecha clave. 1 de julio de 2016, la llegada de Pep Guardiola. Please welcome your manager, Pep Guardiola. El preparador catalán que llega de esta manera al City como reemplazo del chileno Manuel Pellegrini fue presentado hoy. Pep Guardiola as coach. Pep Guardiola ha sido confirmado ya como el nuevo técnico de el Manchester City. Fue presentado oficialmente como director técnico del Manchester City. Pep Guardiola has agreed to a 3-year contract with Manchester City. Guardiola llegó al City para imponer su ideología táctica, un experimento que el mundo quería ver. Pep sería capaz de adaptar su estilo de posesión de juego como lo había hecho antes con el Barcelona y el Bayern Múnich, ahora en el Manchester City de la Premier League. Pues el experimento inició con 5 victorias seguidas y rápidamente Guardiola se ganó a la afición. Todo iba bien hasta que llegó octubre. Contra el Tottenham sufrieron la primera derrota. Después de una serie de empates en Champions, una goleada repentina ante el Barcelona por 4-0. Messi marcó un hat-trick y le recordó a Pep la distancia entre su viejo Barcelona y el nuevo City. El Chelsea fue campeón de la Premier 15 puntos por encima. El City cayó en semifinales de la FA Cup ante el Arsenal y fue eliminado de Champions por un Mónaco con Mbappé, Falcao y jugadores como Bernardo Silva y Benjamín Mendy, que más adelante Guardiola llevaría al Citizen. Por primera vez en su carrera, Pep Guardiola acabó una temporada sin un solo título. Pese a esto, el club le dio carta blanca para fichar en verano. Llegaron Kyle Walker, Benjamín Mendy, Bernardo Silva, Ederson y Aymeric Laporte. En total, 250 millones de euros invertidos. Era todo o nada y lo que venía superaría cualquier expectativa. El resultado fue histórico. El City se convirtió en el primer equipo en alcanzar los 100 puntos en la Premier League. Eran los reyes de Inglaterra, pero en Europa el fantasma seguía ahí. Eliminaciones ante el Liverpool y Tottenham dejaron claro que al City de Pep le faltaba algo. Luego de años de tropiezos, el azul celeste de Manchester finalmente rompió la barrera de los cuartos de final y llegó a su primera final en Oporto contra el Chelsea. Parecía el momento señalado por el destino, pero el City perdió 1-0. La orejona estuvo a centímetros y esa derrota no solo fue un fracaso, fue una herida que obsesionó al club. A este City le faltaba una pieza, un jugador que no necesitara entender el juego de posesión
visión de Guardiola, un jugador cuya misión fuera romper las redes. En el verano de 2022, el club activó la operación Erling Haaland. Con el noruego, la máquina de Pep ya no solo pasaba el balón, antes jugaban sin un 9, ahora con el vikingo los rivales eran triturados. El triplete y la cima del mundo llegaron en 2023 y así, 7 años después de aquel anuncio en febrero del 2016, todo tuvo sentido. El City no solo ganó, sino que humilló al campeón defensor, el Real Madrid, con un 4-0 en el Etihad. El 10 de junio de 2023, un gol de Rodri en Estambul cerró el círculo. El Manchester City era por fin campeón de Europa. Habían alcanzado la perfección absoluta. Pero como en la historia, los imperios nunca caen por invasiones extranjeras, sino por el peso de su propia gloria. No fue un colapso repentino. El sistema de Pep empezó a convertirse en su propia jaula y allí inició la verdadera involución. Tras la gloria de Estambul llegó la grieta definitiva. El hombre sobre el que Pep Guardiola había construido su éxito continental, Rodrigo Hernández, cayó. Una lesión compleja de rodilla lo marginó del fútbol por un buen tiempo y sin su general el equipo perdió su escudo. El City mostró una fragilidad defensiva y una pérdida de control que antes eran impensables. Su sello de identidad se había esfumado. Pero el problema era más profundo que una ausencia. El Arsenal había avisado en la temporada 22-23, siendo el primer equipo en la historia de Inglaterra que lideró el campeonato durante 248 días sin salir campeón. En la 2023-2024, después del título de la Champions del City, los números del Arsenal fueron mejores que en la temporada pasada e incluso en los partidos contra el City ganó uno y le empató el otro, confirmando que el equipo de Guardiola ya no era intocable. En la temporada 24-25 ambos equipos flaquearon y en la primera campaña de Arne Slot con el Liverpool, el entrenador neerlandés conquistó Inglaterra. El City no solo perdió la corona, perdió el rumbo y acabó tercero del campeonato. En Champions el Real Madrid volvió a ser su verdugo en octavos, sellando una campaña en donde solo consiguieron la Community Shield y fue empezando temporada. ¿Qué estaba pasando realmente? A la lesión de su pilar del medio campo y al envejecimiento de una plantilla desgastada, se le sumó una plaga de lesiones constantes que fueron un castigo definitivo al que el equipo de Guardiola no pudo reaccionar. All the teams had a lot of injuries when you play every 3 days. It made me reflect that in the future we have to be a longer squad. Pero esto solo era la punta del iceberg, lo que se alcanzaba a ver en la superficie de una crisis mucho más profunda. Allí donde el fútbol se mira desde los números y las estadísticas, Guardiola ya había detectado una grieta que amenazaba con hundirlo todo. It's the modern football. The modern football is not, positional and being there. You have to rise the rhythm unbelievably. El arquitecto del juego de posesión aceptaba que su obra maestra se estaba volviendo obsoleta. Fue en enero de 2025, apenas a mitad de una temporada en la que finalmente se acabó la racha de 4 títulos de Premier consecutivos para el City. Y solo 20 días después de esta entrevista, tras caer en casa ante el Madrid, Guardiola fue lapidario. It doesn't work like it worked in the past. Ya no funcionaba como antes y las estadísticas del fútbol moderno en la Premier respaldaban esa afirmación. Los números hablan ahora de un fútbol más vertical y de menor posesión. Para la temporada 2021 los pases promedio por partido eran de 945 entre los dos equipos. Ahora en la temporada actual han disminuido a 873. Los contraataques se han triplicado desde la temporada 17-18, pasando de 0.63 a 2.11 por partido. El porcentaje de goles a balón parado sin contar penales es del 28,3%, casi un 8% más alto que en la temporada pasada. Sin embargo, en el caso del City, aunque aumentó, solo pasó de un 10 a un 15% esta temporada. El City ha buscado evolucionar y la llegada de Donnarumma por Ederson fue la declaración de intenciones definitiva. Sacrificar la salida limpia desde atrás por la seguridad bajo palos. Es el síntoma de un City que intenta modernizarse a la fuerza, volviéndose más vertical pero pagando un precio alto. Erling Haaland hoy está más desconectado que nunca, toca menos balones y por consecuencia marca menos goles. Al City no le ha quedado fácil modernizarse, el sistema se resquebraja y sus oponentes se adaptan a enfoques basados en el contraataque y jugadas a balón parado principalmente, mientras que los dirigidos por Pep parecen cada vez más predecibles. Sus rivales ya no solo intentan sobrevivir, ahora los atacan con convicción y agresividad. Esto no parece una caída temporal ni una racha de mala suerte que se solucionará sola. Se siente más como un sistema que cruje bajo el peso de su propia historia, mostrándonos en todo su esplendor la verdadera involución del Manchester City.